Y yo, pues mira, pues vamos a probar. Entonces lo probé y luego ya me ofrecieron la posibilidad de estar todo el año practicando este deporte y así pues empecé literalmente. Sí, no, o sea, aquí nadie lo practicaba. De hecho, aquí en el club fue la primera vez que se practicó este Vale. deporte en Sabadell y a raíz de eso pues ya pues vas creciendo un poco en el deporte si te lo planteas y si quieres poner las horas. Y en el año que me tenían que coger no me cogieron y claro, para mí fue un golpe bastante duro, ¿no? Y fue como, vale, no, yo tengo que seguir currando, tengo que seguir trabajando y demostrando que tengo el mismo nivel para que me puedan coger, A la porque mi próxima. sueño es eso. Y no aceptar un no por respuesta, de seguir trabajando por tus sueños, no es fácil, no es algo fácil de hacer, y menos con 15 años, ¿no? Que debía tener en este momento. Campeona de Europa, si no me equivoco, subcampeona del mundo. ¿Cómo es ese momento de llegar ahí y por fin no tener la medalla? Uf, es una sensación súper bonita, súper gratificante, ¿no? Porque sabes todo el trabajo que hay detrás, todo el sufrimiento, todas las horas que hay detrás, es una locura, ¿no? Sigan luchando por sus sueños y que pongan el trabajo porque al final después la recompensa no tiene precio. O sea, no es lo mismo que te regalen las cosas que no conseguirlas de Hay que verdad. haberlo luchado. Sí. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Poco se está hablando. No creo que lo podáis intuir mucho porque estamos aquí un poco desplazadas, pero nos encontramos hoy en Sabadell. De hecho, estamos concretamente en el Club de Natación Sabadell porque nuestra entrevistada de hoy tiene una relación muy directa con este centro, porque podríamos decir que era su segunda casa o fue su segunda casa durante muchos años. Hoy tenemos con nosotros a Emma García García, nadadora artística, campeona de Europa, subcampeona del mundo y también formó parte del dúo mixto de la selección española durante unos años. Además de eso, hoy hablaremos también de que eres vegana. Y sobre todo quería hacer hincapié porque creemos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que muchas veces no va ligado el veganismo con competir en alto rendimiento, tener una vida así como muy activa. Así que vamos a hablar sobre ello, cómo lo haces, qué retos has enfrentado durante estos años. Así que nada, vamos a empezar. Emma, bienvenida al podcast, ¿a poco se está hablando? Un placer estar aquí, compartir este reto contigo, con todos los que nos vean y poder, ¿no?, hablar un poquito de esto y poner este conocimiento al respecto. Pues vamos a empezar un poco, primero para que la gente sepa un poquito más sobre ti. ¿Quién es Emma fuera del agua? Vale, es una buena pregunta esta. Emma fuera del agua, fuera de lo que es la sincro en sí, porque al final ha formado parte de mi vida, más de la mitad de mi vida. Ahora mismo, como bien has dicho, estoy bastante ligada a nivel pues del veganismo. Me gusta mucho también a nivel desarrollo personal, la mentalidad, ¿no? Todos los valores que me ha ofrecido el deporte, el poder ayudar a las personas, ¿no?, a que se desarrollen en ese sentido y que consigan un poco sus sueños, por así decirlo. Voy a poner un poco en contexto, aunque no queramos hacerlo, pero esta entrevista es la segunda vez que la grabamos porque no se había grabado bien la primera. Sí. Solo por poner en contexto para la pregunta que ahora viene, que es que yo, chafardeando un poco, no investigando un poco, vi como que de pequeña estabas ligada al violín y al mundo del violín. Explícanos un poco esto, ¿no? ¿Cómo cambias del violín de golpe a la piscina, ¿no? O al Sí. agua? La verdad que, o sea, me sorprende mucho que te hayas informado de esto, que lo hayas No descubierto, te lo porque esperabas. no me lo esperaba. Antes no me lo esperaba, ahora ya sí. Pero no, de verdad que me ha sorprendido mucho porque no mucha gente sabe de esto. Yo desde bien pequeñita estudié música, ¿no? Y estudié, bueno, tocaba el violín y era una forma, ¿no? La música siempre ha sido una forma de expresión que me ha gustado mucho, la música, el baile. Y justo pues luego al descubrir un poco que podía juntar mis dos pasiones, ¿no?, que uno era el agua y la otra era la música, ¿no?, esta expresión, pues descubrí la sincro y se fusionaron las cosas y entonces por eso pegué ese salto, ¿no? Y al final pues era incompatible hacer las dos cosas. Sí. ¿Y en qué momento descubres la sincro, ¿no? ¿Cómo llega a ti y cómo descubres que existe? Pues fue curioso, ¿no? Porque fue aquí en el Colegio Sabadell, yo haciendo los campus de verano de siempre. Hubo uno de los años que me dijeron, siempre haces el de natación y danza, ¿por qué no haces este nuevo, que es un deporte que hemos añadido ahora, que son las dos cosas juntas, Vale. bailar en el agua? Y yo, pues mira, pues vamos a probar. Entonces lo probé y luego ya me ofrecieron la posibilidad de estar todo el año practicando este deporte y así pues empecé literalmente. No era muy conocido, entiendo que cuando tú empezaste este deporte no era el más conocido, sobre todo aquí, ¿no? En la ciudad.
Sí, no, o sea, aquí nadie lo practicaba. De hecho, aquí en el club fue la primera vez que se practicó este Vale. deporte en Sabadell. Y sí que es verdad que a nivel España pues era un poco más conocido porque la selección nacional pues tenía muy buenos resultados a nivel internacional, pero yo la verdad es que no lo conocía, no me había llegado, ¿no? Y para mí pues fue como un descubrimiento de es algo nuevo. Ya. Sí, sí. Para que nos ubiquemos un poco, ¿no? No hace falta que nos lo expliques muy detalladamente, pero de manera cronológica, ¿cuándo empiezas y cuál es el proceso, los pasos que vas siguiendo? Vale, pues yo empiezo con 10 años, que es algo un poco tarde, la verdad, porque es un deporte que se empieza a los 5 o 6 ¿Vale? añitos, entonces empiezo tarde y empiezo un año así como en curset, sin realmente llegar a competir, porque estábamos literalmente iniciando la sección en el club. Había unas compañeras que llevaban un año o algo así entrenando también sin competir, pero nadie sabía muy bien cómo funcionaba ¿Vale? este mundo de la sincro. Entonces empezamos a investigar junto con entrenadoras, con la gente del club y demás, y vimos que había pues Copa Cataluña, luego había campeonatos de Cataluña y luego finalmente pues campeonatos de España. Vale. Esto a nivel pues no estatal para luego pues si quieres ir a Ir al nivel europeo, ¿no? internacional pues ya vas con la selección nacional. Entonces pues fuimos investigando un poco, a los 11 12 años hice campeonatos de Cataluña y demás y luego ya descubrimos que hay unas pruebas de nivel para acceder a los campeonatos de España y a raíz de eso pues fuimos a los primeros campeonatos de España como Cronotes de Sabadell y a raíz de eso pues ya pues vas creciendo un poco en el deporte si te lo planteas y si quieres poner las horas. ¿Y cómo es ese momento, no? No sé si la selección española viene a ti y te selecciona o eres tú que tienes que pedir o hacer alguna prueba de nivel. Tenemos lo que se llama aquí en Cataluña, es el Centro de Tecnificación catalán, que está en Barcelona, ¿Vale? en Esplugas. Entonces, durante ciertos años tienes como seleccionan para hacer unas pequeñas tecnificaciones y van viéndote, ¿no? Te van haciendo un seguimiento para ver si luego puedes entrar en el centro de tecnificación, que son máximo 4 años, ¿Vale? para prepararte para poder acceder a la selección nacional. Si tú no pasas por estos centros de tecnificación, que hay uno aquí, hay uno en Madrid, hay uno en Islas, hay varios, si tú no pasas por allí, teóricamente pues No puedes hacer la prueba. no puedes acceder directamente a Vale. la selección nacional, no te pueden llamar. Entonces yo estuve haciendo ese seguimiento y en el año que me tenían que coger no me cogieron y claro, para mí fue un golpe bastante duro, ¿no? Y fue como, vale, no, yo tengo que seguir currando, tengo que seguir trabajando y demostrando que tengo el mismo nivel para que me puedan coger, A la porque mi próxima. sueño es eso. O sea, al final, teóricamente, o te cogen el primer año o ya no te cogen. Entonces, a mí al último año hicieron como la excepción porque vieron que tenía el nivel, que estuve trabajando mucho y estaba pues ahí en el top 3 de España y me cogieron el último año para luego poder Por los acceder a pelos. la selección nacional. Sí, sí, sí. Y entiendo también, ¿no? Que cuando recibes nos, muchas veces también es la mentalidad, ¿no? Con la que los enfocas. Sí, o sea, al final el no aceptar un no por respuesta, es seguir trabajando por tus sueños, no es fácil, no es algo fácil de hacer y menos con 15 años, ¿no? Que debía tener en este momento. Pero es algo que realmente, pues bueno, yo siempre digo y siempre doy el consejo, ¿no? De no aceptar el no por respuesta, sino seguir Sí. trabajando por ello. Que bueno, que finalmente es un no, pero lo has dado todo, pues mira, te has llevado un montón de aprendizajes, un montón de experiencias y al final nunca sabes si vas a tener un sí. Exacto. Entonces es probar, intentarlo hasta el final y no dejarte nada adentro, ¿no? Para poder conseguirlo y darlo todo y quedarte tú tranquila contigo misma con el trabajo que has hecho, si lo consigues o no lo consigues. Y después de tantos años de esfuerzo, ¿no? De que te dijeran que no, seguir igualmente y que al final te dijeran que sí, ¿cómo es ese momento, ¿no? De, lo hemos dicho al principio, pero campeona de Europa, si no me equivoco, subcampeona del mundo, ¿cómo es ese momento de llegar ahí y por fin no tener la medalla? Uf, es, es, es una sensación súper bonita, súper gratificante, ¿no? Porque sabes todo el trabajo que hay detrás, todo el sufrimiento, todas las horas que hay detrás, es una locura, ¿no? Y saber que el no haber tirado la toalla y el haber sufrido, ¿no? Y que también hay muchos momentos buenos, han merecido la pena, pues es algo que para mí no tiene precio. Y es algo que siempre intento, pues en todas las charlas, todos los sitios que puedo, ¿no? Como aquí, como en los podcasts, contar, pues que pueda inspirar a los pequeños, a las pequeñas que sigan luchando por sus sueños y que pongan el trabajo, porque al final después la recompensa no tiene precio. O sea, no es lo mismo que te regalen las cosas que no conseguirlas de Mira, que verdad. haberlo luchado. Sí.
Sobre todo por lo que hemos ido hablando, entiendo evidentemente no que es un deporte súper disciplinado, que tienes que tener mucha constancia, mucho esfuerzo. ¿Qué es lo que tú te llevas del deporte, ¿no? De haber estado tantos años practicando este tipo de deporte? Al final es la mentalidad y la resiliencia esta, ¿no? Que te da el saber que aunque no tengas ganas tienes que hacerlo, el día sí día también tienes que estar ahí, tienes que estar pues trabajando, porque si no va a venir otro y te va a quitar la Sí. medalla también, o sea, porque no eres la única persona trabajando por esto. Y yo creo que sobre todo la mentalidad, ¿no? O sí, la resiliencia esta que vas forjando y un concepto que me gusta mucho es la antifragilidad, Vale. que es simplemente que sabes que vas a fallar y que el fallo no es algo malo, sino que te hace crecer y te hace antifrágil, te hace Ay. como a los Bueno, cosas niños del así. directo, sí. Es bueno que escuchen los niños. Me encanta. No pasa res. Bueno, no, no pasa res. Bueno, Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Veis? Teníamos lo que que volver a pasaba, grabarlo. exacto. No, pero me gusta mucho este concepto de antifragilidad porque es eso, ¿no? Es el saber que vas a seguir mejorando porque vas a fallar y vas a aprender y te vas a hacer más fuerte. Muy bien. Ha estado yo pensando lo que hablábamos también antes, ¿no? De la comparación que hacíamos, tiene que salir otra vez la serie Olimpa, sí, Sí, Olimpo. Olimpo, lo voy a decir mal siempre. La serie Olimpo de Netflix, que decías, ¿no? Que no es todo evidentemente igual, pero sí que hace un poco la similitud, ¿no? Con la vida real. Sí, un poco se puede parecer porque al final estamos en el centro, ¿no? De alto rendimiento. No es el mismo centro, pero es uno de los que sí que se usa para entrenar. Y al final pues sí que son muchas horas, sí que hay pues mucho trabajo detrás, ¿no? Igual que se muestra en la serie, sí que todo el tema del dopaje y todo esto es imposible porque nosotros Vale. No es tan antes, exagerado, ¿no? O tan... bueno, te lo cuento porque antes no te lo he contado Vale. esto. Nosotros tenemos una aplicación donde tenemos que poner cada día dónde estamos, a qué hora ¿Ah, entrenamos, sí? dónde dormimos y a qué hora es nuestra hora, la mejor hora para que puedan venir a hacerte un control de doping porque pueden venir cuando sea. Pero no vienen cada día. No, cada día no Vale, vienen. aleatorio. Pero tú, si estás de viaje, si estás Vale, compitiendo, tienes que poner dónde estás y dónde duermes. Súper vale. importante. A mí me han venido a mi Eso sí que casa. sale en la serie, creo. Que hay una chica que está fuera y que le Bueno, echan la bronca o como que la avisan sí, pero porque hay como un control de doping en el y centro. ella no está allí. Sí, pero es más que nada porque allí se avisa, como hay problemas de doping, Sí, pues entonces avisan a lo que es vale. ese organismo, ¿no? Que es el de antidoping. Nosotros normalmente no tenemos estas redadas, la verdad. Simplemente pueden venir a hacer un control a todo el equipo o a ciertas personas, o a mí, Vale, por ejemplo, me vinieron bastantes veces a mi casa. así. Sí, sí, te vienen porque hoy te toca un control Bueno, antidoping. Entonces, es imposible que tú te dopes porque al final te pueden pillar en cualquier momento. En las competiciones tienes controles de doping y te pueden venir, es que literalmente en cualquier momento. Y si tú en esta aplicación pones que estás en un sitio, estás durmiendo en un sitio y no estás allí y no llegas en menos de una hora, te ponen una sanción. Como mucho o sea, puedes es tener, jugártela a lo tonto sí, realmente. puedes tener como mucho tres sanciones y si no te abren expediente, no puedes competir, un poco un show. Entonces, en ese sentido, o sea, el dopaje está Muy como controlado. muy, muy, muy controlado. Y las Y tres sanciones, cuando dices que te pueden, o sea, abrir como que ya no puede, expediente. exacto, ¿es que te echan del CAR o no es tan exagerado? Depende del caso. No lo sé. Depende un Por poco que el suerte, ¿no? tipo. Sí, por suerte todo ha salido bien siempre. Eh, pero sí, obviamente, según qué tipo de dopaje sea, pues te pueden echar, te pueden pues quitar la vega, te pueden pues poner pues una sanción, es que pueden pasar mil cosas, Vale, depende del tipo que sea. Pero es algo que no se tiene que jugar con ello, está claro. Al final exacto. también a nivel deportivo intentamos que todo sea lo más, me sale en inglés, fair, fair, lo más como, bueno, justo posible, Vale, por así para decirlo. todos. Perdón. No, no, no pasa nada. Cuando estabas en el CAR, has explicado antes, ¿no? Que había dos modalidades. Sí, No sé si puedes explicar un poco cómo funciona, ¿no? La vida en el CAR, si realmente sí. estáis internos, si no. Sí, esto es como la otra similitud, ¿no?, que hace la serie, que están en ese centro. Tenemos dos tipos de becas, la interna y la externa. La interna es que duermes allí porque tenemos una residencia y según, pues, según el tipo de deporte, de las horas que entrenes y de dónde seas, de la proximidad de Vale, donde vivas, tienes una beca u otra. Entonces puedes estar durmiendo allí, que yo estuve un par de años durmiendo allí y demás, y luego me dieron a mí la beca mixta, la que es la externa, pues la mixta, que es haces todo allí menos dormir.
Ibas a tu dormir, me casa. iba a mi casa, porque yo estoy aquí en Sabadell, que estoy a 15 minutos 20 en coche, entonces a mí me compensaba irme a casa y ya está. Entonces, pues hay estas dos Vale. modalidades y está muy bien porque la serie Olimpo también recrea un poco, ¿no? Esta parte de convivencia, de estar allí, de las habitaciones. Todo esto sí que es real, pero sí que es verdad que quizá pues no... Hay cosas que no, no son Que no iguales, están ¿no? hechas. Exacto, ¿no? Quizá hay cosas que no son tan exageradas, pero sí que está esa parte de convivencia que es súper bonito porque convives con otros deportistas, conoces a gente de otros deportes y al final a mí ver unos juegos, unos mundiales, me encanta porque es que nos conocemos prácticamente todos entre Vale. todos y no solo ves tu deporte, ves los otros deportes, ves a todos tus amigos competir y es súper bonito. Y además que imagino que si estás con ellos ves todo el sacrificio que han hecho detrás, los ves entrenar las horas que hagan falta, Sí. entonces verlo luego es como ver el resultado, ¿no? Sí, 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 sí. Al final es como una gran familia de muchos deportes, de muchas disciplinas, no solo acuáticas, sino también de tierra, que digo yo. Y sí, Fuera del agua. sí, fuera del agua. Aquí las sirenas, lo siento. Sale de dentro. Sí. Pero bueno, y es muy bonito, ¿no? Esta familia que se crea. Vamos a sumergirnos un poco, bueno, a meternos un poco, es que ya. Vamos a meternos un poco en el mundo del veganismo. ¿No? Entonces, explícanos un poco cuándo aparece esta idea de hacerte vegana y cómo lo llevas a cabo, ¿no? Vale, yo me empiezo a informar en 2019. Yo tuve el mundial, mi primer mundial en 2019 y lo recuerdo, o sea, lo asocio a esa fecha porque al final fueron como dos momentos de mi vida ¿Vale? importantes. Que perdón, el primer mundial os llegasteis a clasificar, o sea, ¿cómo quedasteis? Por saber, ya. Sí, el primer mundial íbamos con los pies de plomo un poco porque era muy difícil, medalla era imposible, lo sabíamos, pero bueno, íbamos a por todas y quedamos, tenemos dos modalidades de ¿Vale? dúo. En uno quedamos sextos y en la siguiente conseguimos coger la quinta plaza. Bueno, pero está muy bien, Sí, va a sí, ser la no. primera vez. Estuvo muy bien, además lo recuerdo como de los mejores campeonatos, con un recuerdo súper bonito, ¿no? Y siempre me emociona, además uno de los bailes que hicimos para mí es de los más bonitos que he hecho nunca, me gustó mucho, que es el tango y le tengo mucho cariño a esa competición, ¿no? Pero bueno, viniendo de la competición, no sé cómo a mí me aparece el veganismo, el cómo funciona la industria alimentaria. Entonces me empiezo a informar un poco al respecto y digo, uy, esto no está alineado a mis valores, yo siempre digo que nunca sería capaz de hacerle daño a una hormiga, ¿cómo voy a poder contribuir a hacerle daño a los animales de esta forma, ¿no? Para mí era algo que no entraba en mi cabeza y a partir de ahí me fui informando. Me informé primero en industria ganadera, luego pesquera, entonces dejé primero lo que es la carne, lo hice todo muy ¿Vale? paulatinamente, hice una transición lenta. Luego quité la carne en 2020 y ya en 2021 quité el huevo, que era como lo último que me quedaba, y ya me hice vegana, como 100%. Y ya llevo pues 4 años full vegana, así en modo extremo que dice la gente, ¿no? Porque antes no te lo he dicho, pero no es solo la alimentación, sino es un estilo de vida y no solo implica tema comida, sino implica También la tema ropa, ¿no? ropa, cosmética, o sea, todo en general. ¿Y cómo llegaste a compaginar? Bueno, nos explicas un poco, ¿no? A nivel nutricional, si Sí. tienes un equipo detrás, pero ¿cómo llegas a compaginar el ser vegana con la vida hasta que llevas, ¿no? De alto rendimiento cuando entrenabas tantísimas horas? Al final es lo que te digo, yo lo hice paulatinamente, lo hice poco a poco porque quería hacer las cosas bien hechas. Fue bastante autodidacta todo, sí que en el CAR tenemos nutricionistas, yo también tuve otra nutricionista por temas míos, problemas que tuve no relacionados con el veganismo y siempre me apoyaron mucho. Cualquier cosa que necesitaba pues se lo podía preguntar, pero fue muy autodidacta, entonces fue como quería hacer las cosas bien hechas, quería como informarme bien de todo lo que necesitaba y que no perjudicara a mi rendimiento, porque al final mi trabajo dependía de esto, ¿no? Y mis resultados, y no solo me afectaba a mí si yo no rendía bien, sino que afectaba a todo el equipo, Exacto. o en ese caso al dúo, ¿no? A mi pareja de dúo. Entonces era algo que yo tenía claro que tenía que hacer bien si quería pues realmente hacer este cambio en mi vida. ¿Cómo fue? O sea, quiero decir, ¿tenías algún plan de alimentación detrás? Ya sé que no, pero no, pero para que nos lo expliques bien, ¿tenías Sí. algún plan de alimentación detrás o realmente tú ya sabías qué podías comer, qué no, qué te afectaba mejor?
Yo, o sea, la nutricionista como tal no me hacía una dieta, porque en el CAR una cosa que tenemos son las comidas, ¿no? Y allí ya hacen el menú y teóricamente si no tienes algún caso especial no hace falta que sigas una dieta en concreto. Yo pedí simplemente la dieta vegana y ya Vale. está. Entonces, a raíz de eso, pues yo me fui informando de cómo sustituir las proteínas animales por las vegetales, porque es lo que te he comentado, el cuerpo no entiende de si esto viene de un Sí, animal o viene de una fuente vegetal, el cuerpo entiende al final de todo de aminoácidos, que es lo que necesita para hacer todas las funciones vitales, y le da igual de dónde lo saques, por así decirlo. Habrá pues fuentes más saludables, habrá fuentes menos saludables, pero en ese sentido como que le da igual. Entonces yo me informé de cómo podía obtener pues todo lo que yo necesitaba, todos los nutrientes y todos los aminoácidos desde fuentes vegetales. vegetales, de proteínas y ya no solo proteínas, porque al final es importante pues, hacer las combinaciones con carbohidratos, con fibra, Sí. con mil cosas, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Lo que importa. Y en el momento que tú tomas la decisión en 2019, 2020, ¿cómo lo comunicas tú y cómo lo reciben, ¿no? Sobre todo tu equipo detrás y Sí. tu familia más cercana. La verdad que siempre lo digo, he tenido mucha suerte con el entorno que he tenido, me han comprendido mucho, me han respetado mucho, que esto es de agradecer, porque normalmente cuando haces estos cambios eres la rara, no Sí, vas a estar bien, puedes pues no producir ahí como mucho debate, mucho, no te diría mal rollo, pero bueno, situaciones quizá incómodas. Y la verdad que tanto el equipo como lo que son las entrenadoras, como mi familia lo recibió bastante bien. Al principio sí que es verdad que te hacen más preguntas para básicamente para informarse, porque no entenderlo. entienden tampoco, no, nadie sabe al respecto, pero luego si van viendo que va todo bien, que rindes bien, que tienes los análisis todo sale bien, que tú estás bien, tampoco te pueden contradecir nada. Exacto, una Tampoco, decisión tuya. sí, si no les afecta a ellos de forma negativa, no tiene por qué tener una repercusión, ¿no? Hacia ellos o que te digan a ti nada al respecto. Y la verdad que siempre han sido muy inclusivos en ese sentido, me han respetado mucho, he estado muy cómoda, siempre he sido en los entrenos, en las competiciones, siempre hacemos muchas bromas, ¿no? Conmigo, al final es como, sí, Bueno, tenía que algo que ser, ¿no? destaca, exacto. Sí, pero la verdad que muy bien. Y en el momento que haces este cambio, no sé si has llegado a notar algún cambio, ya no solo físico, sino sobre todo emocional, ¿no? Que realmente, pues lo que comentábamos, ¿no? Que vas más alineada a tus valores y eso realmente como que resalta. Sí, bueno, a nivel emocional, ¿no? Como bien dices, creo que es algo muy positivo porque cuando vives alineada a tus valores y siendo congruente, es inevitable ser más feliz porque sabes que estás haciendo las cosas como realmente quieres hacerlas y creo que eso es el cambio más bonito y más positivo y más notable que se puede tener, el vivir alineada a tus valores y ser feliz en ese sentido. Y luego a nivel físico sí que yo, en mi caso, haciendo las cosas bien, noté un mejor rendimiento, me cansaba menos, recuperaba más rápido, pelo, uñas, pelo también los tengo mejor. Entonces, bueno, yo haciéndolo de la forma que lo he hecho y demás, y en mi caso, pues he notado muchos beneficios. Y seguramente también de alguna manera, aparte de este cambio del veganismo, también comer saludable en el sentido de que muchas veces cambiamos al veganismo y nos alimentamos de ultraprocesados, ¿no? Y que realmente miramos la etiqueta y era peor de lo que comíamos antes. Exacto. En ese sentido es súper importante informarse, ya sigas el tipo de dieta o ética Que que sea. sigas, ¿no? Pero es importante siempre estar informado, saber qué es saludable, qué no, leer etiquetas y saber que hay procesados buenos, procesados malos, ultraprocesados muy malos, ¿no? Y saber también encontrar un poco el balance, porque a veces comamos el tipo de dieta que comamos, nos damos esos Sí, caprichos o comemos quizá algún día no es el real food, ¿no? Que se habla, sino es algo más procesado, pues también saber hacer estas excepciones y saber hacerlas bien y que sea algo pues más ocasional que no sea algo diario. algo de cada día, exacto. Lo he comentado un poco al principio, pero muchas veces ligamos, ¿no? El veganismo que no, al revés, perdón, que el veganismo no va ligado, ¿no? A una vida de alto rendimiento. No sé qué puedes comentarnos sobre todo de, lo has comentado un poco antes, pero de la proteína, como este pensamiento que tenemos que muchas veces no es realmente el correcto, ¿no? El que tendríamos que tener. Sí, al final
tenemos este sesgo, ¿no? Esta mentalidad de toda la vida que se ha dicho que la carne es lo que nos da la proteína, nos da la energía, sobre todo si somos deportistas. Pues es un poco cambiar esta mentalidad, ver un poco, ¿no? Como he comentado antes, que los aminoácidos o las proteínas se pueden obtener de diferentes fuentes que el cuerpo no entiende de dónde viene, al final simplemente le interesa el resultado y poder hacer sus funciones vitales. Y tenemos como que darle una vuelta, ¿no? A esa mentalidad de decir, bueno, si puedo realmente estar igual de nutrida con otro tipo de fuentes, ¿no? Vegetales o animales, de donde sea, para obtener todo lo que necesito, pues ya está, ¿no? No hay que ir más allá, no hay que Sí, buscarle, ¿sabes? Tres cuotas, no, o sea, ya me entendéis, no hay que buscarle aquí, tres potas al gato. exacto, la expresión catalana, en fin. Siguiendo un poco como, bueno, primero de todo, no sé si te has planteado alguna vez estudiar, que también me ha surgido antes la pregunta, alguna vez estudiar algo así, ¿no? Sobre todo nutrición, que veo que te gusta muchísimo. Me gusta mucho la nutrición, pero no es como quizá lo que más me llame. Sí que tengo un mini título, no es una carrera ni Vale, mucho menos. Sí que me saqué un título a nivel nutrición vegana y tal, porque era algo que me gustaba. Y entonces, pues fue así, muy, muy interactivo mío. Pero nunca me he planteado quizá estudiar nutrición. Creo que me gusta muchísimo más el tema del desarrollo personal, la vale. mentalidad. Tiro muchísimo más por este tema, ¿no? El intentar ayudar a las personas. Más que la alimentación en sí. Sí, sí, sí. O sea, creo que siempre he conectado mucho más con las personas. Se me da como muy bien escuchar, ¿no? Y me tira mucho más esa Esa parte parte. que no lo que es la nutrición, sí. Muy bien, es que me ha surgido antes la duda, Sí. digo, es que la veo que lo explica también, digo que a lo mejor. Al final, si quieres Am, hacer las cosas bien, te tienes que sí, informar. mejor. Entonces, sí que me gusta mucho el tema nutrición y creo que es algo muy interesante que todo el mundo tendría que tener nociones básicas. Ya sigas el tipo de vida que sigas, pero para básicamente estar Sí, saludable y para saber que al final tu cuerpo es tu templo, es lo y que que hay tú que le cuidarlo. metes, es lo que eres, literalmente. Se ha escuchado mucho esta frase, pero es que es verdad. Sí. Am, Siguiendo un poco con la natación sincronizada, muchas veces va muy ligado a la estética, a tener el cuerpo siempre perfecto, definido. No sé si realmente desde dentro se vive tan así, ¿no? Que lo sufrís tanto. Es un tema bastante que ha sido muy tabú, ¿no? Y que ahora creo que se tiene que empezar a hablar más. No, continúa, continúa, perdón. Se tiene que empezar a hablar más y como quitarnos este miedo a poder hablarlo. Sí que, como bien dices, es un deporte muy estético, hay mucha presión en eso y ya no solo por la estética como se ve, sino porque también puede afectar a nivel rendimiento. Sí, Si tú no estás en un peso óptimo y no tienes pues, la masa muscular adecuada, además, te puede perjudicar también en nuestro deporte porque nuestro deporte también lo que se valora es la parte que se ve fuera del agua, entonces contra más parte esté fuera del agua, mejor mejor, puntuación. más puntúa, entonces ya no es que solo se te vea bien, sino que te cueste menos que se te vea bien. Entonces hay como estas dos partes importantes y claro, es un tema que, y más ahora con redes sociales, también hay como mucha presión social, ¿no? Sí, En verse bien, en tener cierto canon de belleza. Es algo que, claro, lo sumas a una perfección que se busca continuamente en nuestro deporte, en estar siempre en un peso, en una definición X, ¿no? de tu cuerpo. Es algo que, sobre todo con las niñas pequeñas, es muy duro de trabajar. Si no se hace bien, puedes provocar muchos TCAs, muchas malas percepciones. sí. Entonces es algo que yo desde mi punto de vista es algo que se tiene que trabajar más en la mentalidad, ¿no? En la gestión emocional de esto, en cómo también las entrenadoras pueden trasladar este mensaje y en cómo intentamos educar ya a nuestras niñas, ¿no? A tanto los padres como las entrenadoras, como entre nosotras mismas, ¿no? Cómo nos educamos y cómo nos hablamos y cómo nos vemos. Ya no solo por la presión estética, sino en sí la presión de llevar, ¿no? Pues ir a campeonatos, toda esta presión que tenéis. No sé si tenéis alguna ayuda psicológica detrás o si realmente no hace falta, por decirlo de alguna manera. Falta hace. O Sí, sea, es siempre. algo que siempre digo y es otro tema que creo que tenemos que estar muy encima y que tenemos que mejorar mucho. Sí que tenemos un equipo de psicólogos y el equipo nacional trabaja con un coach y con una psicóloga, pero todo y así yo siempre digo que no es suficiente, que siempre hay que mejorar esta parte. Muchas de mis compañeras incluso tenían que ir a psicólogos exteriores, ¿no? Que te lo Bueno, buscas tú. También es verdad que es difícil conectar y encontrar un terapeuta con el que tú conectes y te sientes cómodo. Entonces, contra más variedad tengamos en ese sí. sentido y no solo sean psicólogos deportivos, pues mejor y más fácil será que todo el mundo esté bien. Y es algo que creo que
todo el mundo debería pues hacer terapia o en ese sentido trabajarse y aprender a gestionar pues las emociones en general, porque ya no es solo a nivel pues presión estética, además es competiciones, es Sí, estrés, es conciliación también con los estudios, con mil cosas, ¿no?, que podamos tener que pueden porque afectar. toda esta presión, ¿cómo la sobrelleváis? Quiero decir, la presión Sí. de ahora ir a campeonatos, ahora este me está no sé qué. Sí, es una cosa como que vas aprendiendo, porque tú te ves en el día a día, vas envuelta pues en la rutina y pues vas haciendo. Sí que es verdad que cuando llegas a las competiciones pues puedes tener más esos nervios, ¿no?, Sí, antes de competir. Yo nunca he sido una persona de ponerme muy nerviosa, sí que he tenido dos, tres campeonatos de ponerme un poco más nerviosa, pero siempre he sabido gestionar bastante vale. bien. Pero es que es una cosa que vas haciendo, es tu día a día y al final llegas a la competición y es lo que digo, ¿no? De tú llevas muchos días, muchas horas de entreno, muchas Haciendo eso. repeticiones, que es como hacerlo una vez más y cuesta mucho porque al final te pones esa presión, ¿no? De es la competición, ahora tiene que salir, pero es soltar un poco y decir, lo he hecho, lo sé hacer, sé que va a salir, es confiar, es dar lo mejor de ti y saber que va a pasar lo mismo que en todos los entrenos y que va a salir bien. Qué bien. Volviendo un poco, ¿no?, al tema del veganismo, rascando un poco más de ese tema, ¿qué le dirías a alguien que quiere ser vegano y que tiene, bueno, no hace falta que sea deportista de élite, pero que tiene una vida así muy movida, ¿no?, y de mucho desgaste, que realmente es compatible? ¿Cómo se lo diríamos? Al final, primero de todo, con el ejemplo, ¿no? Creo que no hay mejor manera de demostrar con el ejemplo que es posible tener una vida Sí, pues muy activa, compatible con el veganismo. Y ya después de eso, te diría pues que se informen bien si quieren hacerlo ellos mismos, que hagan un buen trabajo, ¿no? De saber cómo hacer las cosas correctamente y si no que simplemente que acudan a un especialista que para eso están, ¿no? Y que se van a ahorrar muchos dolores de cabeza, mucho trabajo, incluso encontrarse mal. Y la otra cosa que les diría es que no intenten hacer las cosas perfectas, que sean permisivos con ellos mismos y que lo hagan poco a poco y para que sea sostenible a largo plazo, que es lo importante, ¿no? Y el no tener pues esa perfección en nuestra cabeza que muchas veces nos limita y nos mata, ¿no? En ese sentido de decir es que es lo peor que puedes hacer porque terminas no haciendo las cosas. sí. Iba a decir, sobre todo, como tú lo has dicho, respetando los tiempos, en el sentido de que si no, yo Mm. creo que muchas veces vas con prisas y cuando lo has conseguido dices, mira, da igual, y vuelves otra vez al punto de Sí, inicio. sí. Y sobre todo tener un motivo muy sólido, ¿no? De el por qué haces las cosas. O sea, eso fundamental en cualquier cosa que hagas en la vida es tener muy claro tu por qué, porque si tú no tienes esto, te puedes ir muy Sí. fácil. En cambio, cuando tienes algo sólido detrás que realmente te pesa, es muy difícil que te vayas de ahí. Puede ser que te vayas olvidando y tengas que volver a recordártelo, pero si lo tienes, no tiene nada que ver. Estás siempre allí enfocado. Sí. Hemos pasado, bueno, antes lo hemos comentado un poco, pero a mí me ha parecido muy interesante este cambio de reglamento que ha habido hace unos Ujú. años, que no sé si ha sido cambio real en el sentido de papeles o que es algo que vosotros habéis Sí. notado, pero eso sí lo podemos volver a explicar un Sí, poco. sí, intentamos que lo entienda la gente Vale, porque incluso es difícil para la gente que hacemos sincro, pero esto en 2023 se hizo un cambio porque nuestro deporte era muy subjetivo, era prácticamente todo subjetivo. Entonces se ha intentado hacer lo más objetivo posible. vale, Anteriormente, en el reglamento antiguo, teníamos, así a modo general, tres paneles que eran dificultad, impresión artística y ejecución. vale. Y los jueces puntuaban según lo que veían teóricamente. Ahora, después de este cambio, tenemos lo que son las famosas coach cards, que literalmente es una tarjeta de entrenador donde declaramos, o sea, escribimos cada movimiento que hacemos con las piernas, que se llaman híbridos. Cuando Vale, estás pues, todo el rato sin respirar haciendo movimientos, eso es un híbrido. Luego sales, respiras y luego te vuelves a otro meter, ese es híbrido. otro Vale, híbrido. Y tienes que declarar todos los movimientos que haces, todos los giros, si estás recto, si estás fuera vale. de eje, o sea, todo, todo, todo. Y hay, pues también hay más o menos los mismos paneles y luego hay también personas que, bueno, jueces que se dedican a mirar que tú hagas simplemente lo que has declarado. Vale, Si tú no haces lo que has declarado, exactamente, te te penalizo. ponen un base mark, que es la nota residual, es un 0,5 de todo lo que vale, Vale, porque cada movimiento tiene un valor y luego pues se suma todo y te sale un número. Con esto lo que ha pasado es que ya más o menos sabes dónde está la gente posicionada antes de competir, más o menos
no cuál es el ranking, porque no es todo eso, pero un poco tienes idea de en qué nivel está la gente y puede pasar cualquier cosa en la competición, que eso al final pues Sí, da esa emoción, ¿no? De competición, de no saber qué va a pasar, porque un fallo muy tonto te vas a un te benchmark resta. y puedes perder una medalla, puedes perder una clasificación, puedes perder cualquier cosa, ¿no? Entonces, o puedes ganarlo, por contrario, o sea, también, Y sobre todo es favorecer un poco, ¿no?, a que haya ese movimiento de clasificación, ¿no?, que sí, comentábamos antes, que, si no me equivoco, que sí, hay como unos nombres muy concretos, unos países que siempre sí, estaban como en arriba, el digamos, top. en el tope, exacto. Y eso ha favorecido a que España también ahora pueda crecer un poco, ¿no? Sí, o sea, España tuvo una época muy buena con el reglamento antiguo, luego hubo un cambio generacional bastante heavy, bueno, pasan en todos los Sí. países, ¿no? Pero es bastante común, sobre todo antes, que había pues ciertos países, potencias que ya estaban posicionados, incluso aquí en España pues Mm. también pasaba lo mismo, ¿no? Y como que cuesta el hecho de llegar allí y posicionarte a nivel ranking para medallas. Y esto lo que ha favorecido es que pueda pasar lo que sea, que cualquier persona, cualquier país puede fallar al final, ¿no? Y que esto realmente se vea repercutido en la nota y por tanto en el resultado. Entonces creo que es algo muy positivo, ya no solo, Y más justo, ¿no?, también sí, para todos los países que compiten. sí, y ya no solo a nivel espectadores, sino también motivación para los deportistas, porque es como tú antes llegabas a una competición y ya sabías más o menos cómo ibas a quedar. Ahora puede pasar cualquier cosa, Sí. entonces tienes incluso más ganas de entrenar, más ganas de luchar, que por contrario también ha habido mucha presión para la competición, porque es como, hostia, como fallé, la lío, y Sí. no me perjudico solo a mí, sino perjudico a todo el equipo, bueno, ha habido ahí como mucho trabajo por hacer a nivel pues también gestión emocional, ¿no? Pero creo que es un cambio muy positivo. Y que os ha beneficiado en general a todos, ¿no? Sí, 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 sí. Yendo a tu infancia, digamos, a esa Emma de 10 años, Sí. ahora está retirada, que eso no lo hemos hablado aún, pero ¿qué le dirías, no, a la Emma de 10 años que no se esperaba pues todo lo que ha venido detrás? Ya no hablo solo de competiciones, sino pues el veganismo, ¿no?, que ahora esté tan enfocado en enfocada en las personas. ¿Qué le podríamos decir? A ver, yo lo que le diría es que nunca acepte uno por respuesta y que él realmente luche por sus sueños, que los tenga muy claros y que al final nunca sabes si vas a conseguir las cosas o no, pero está claro que te vas a llevar aprendizajes y vas a crecer y mejorar como Hmm. persona. Entonces, eso es lo que importa, esa es la parte del camino que importa. Entonces, le diría que no se rinda nunca y que luche y que al final siempre vaya alineada a sus valores y a su intuición y a lo que le dice pues su cuerpo, su corazón, ¿no? Porque creo que es lo más importante, el intentar ser feliz dentro de lo que cabe y el intentar siempre ser mejor persona. ¿Y la Emma de 10 años se hubiera imaginado que con 26 años estaría retirada o se imaginaba, me lo invento, con 30 aún compitiendo? La Emma de 10 años no se pensaba ni que llegaría a la No selección sabía ni lo que española era. porque no sabía ni lo que era el deporte. A la que ya me introducí un poco, pues es que es algo que siempre he dicho que es muy difícil de saber el cuánto va a durar tu carrera deportiva, porque pueden pasar mil cosas, Sí, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel también tuyo personal, familiar, o sea, pueden pasar mil millones de cosas. Entonces, yo siempre era algo que intentaba como ir viendo temporada a temporada o vale a 2 años, algo así, ¿no? Porque es algo que nunca sabes qué puede pasar. Pero desde luego que la Emma de 10 años, la que empezó, no tenía no ni tenía idea ni de lo que idea. de lo que se le venía, o sea, ni idea, te lo digo. ¿Y hay alguna edad media de que la gente se retira en la natación sincronizada? No, ¿O cada o uno sea, según, al no? final yo siempre digo que depende mucho de cada persona. Hay gente que está con 30 años terminando aún de competir, hay gente con 21 que se retira, hay Vale, gente que no llega a la selección nacional y lo deja cuando entra en el bachillerato. O sea, depende de depende de cada cada caso. persona. Sí, depende también del recorrido profesional que quieras tener, ¿no? En el deporte, de lo que quieras implicarte, de dónde quieras llegar, ¿no? Pero es que esto que digo, cada persona es un mundo y cada situación, cada contexto, pues no tiene nada que ver. Y aún retirada, sobre todo por la pasión que transmites cuando hablas de la natación sincronizada, no sé si aún la tienes presente en tu día a día de alguna manera. Sí, la verdad que este vínculo, ¿no?, que tengo me ayuda mucho a tomar también esta decisión porque no me siento tan fuera del deporte, no me siento como haber hecho un cambio tan radical, pero estoy en el comité europeo, estoy en el comité de deportistas Vale. representando la natación artística y llevo desde 2022 en el comité y ahora he renovado y la verdad que estoy muy contenta porque sigo yendo a los europeos, tengo un montón de reuniones, tengo congresos, estoy trabajando codo con lo que es el Technical Committee, ¿no?
de natación artística, con lo que son el comité de deportistas de las 5 disciplinas acuáticas del Comité Europeo. Y es una forma de seguir vinculada, de seguir presente, de seguir sabiendo todos los cambios que van haciendo en el reglamento, porque tengo que saberlos, porque Sí. tengo que ayudar, ¿no? Y también pues esto me ayuda a poder ir a los entrenos de vez en cuando de las chicas del equipo, que les tengo un cariño pues increíble, ¿no? Al final son todas compañeras, compañeros y demás. Y poder ir, justo hoy he estado en la piscina viéndoles que hoy mañana se van al mundial y al final es como una forma, ¿no? De seguir vinculada, seguir con ellos y no estar tan fuera, ¿no? Del deporte después de tantos años. Sigue presente al menos en tu vida. Totalmente. Y no sé si de caras a los próximos años o de caras al futuro, ¿te planteas ser entrenadora o no? Es algo que siempre me han preguntado. Es algo que nunca me ha llamado a mí. O Vale, sea, sí que puedo hacer masterclass, puedo hacer cosas, sí que hago, pero lo que es ser entrenadora, de lo que es, lo que es a diario, es algo que a mí personalmente nunca me ha llamado. Me llama vale, mucho más el tema este como de ayudar a las personas, de estar, ¿no? vale. En ese sentido, en este ámbito, que no en el ámbito de entrenadora, que es algo que siempre digo, que siempre puedo volver, ¿no? En ese sentido, pero no, Vale, no es me lo que planteo. muchas veces como que lo relacionan, me lo invento, pero por Sí, sí, ejemplo un sí, futbolista cuando se retira en unos años, pues que luego total. me entrena al equipo. Y en sincro pasa lo mismo, ¿eh? O sea, creo que en prácticamente todos los deportes pasa, y sobre todo cuando llegas a alto nivel, al final pues vas más demandado porque tienes mucho más Sí, conocimiento claro. y experiencia y puedes aportar mucho más, ¿no? Los que vienen pues de base, y es algo que se asocia, pero porque es que es normal y pasa mucho. Sí. Pues hemos llegado al final de la entrevista, pero sí que queda la última pregunta, que es la que hacemos siempre. Uy, Ya uy. sabes un poco por dónde va, pero quería preguntarte si hay alguien que crees que, bueno, se está hablando poco de Mm. su historia o de esta persona y crees que podría venir, por ejemplo, aquí al podcast a contarnos un poco. Sí, la primera persona que me viene a la cabeza es Denise, es mi compañero de dúo. Sí que es verdad que ahora a nivel mediático se le está pues dando un boom, se le está empezando a hablar más de él, ¿no? Está haciendo un trabajo increíble tanto a nivel pues personal como con el equipo y pues, se está empezando a hablar porque realmente se lo merece, pero creo que aún se le puede dar mucho bombo y más en este deporte, ¿no? Que aún sigue siendo minoritario, Sí. aún pues le falta, ¿no? Pues ese empuje a nivel mediático y tiene una historia súper bonita. Es un chico que ha luchado muchísimo también por conseguir sus sueños, va a conseguir cosas muy grandes y ya ha conseguido cosas muy grandes. Es como mi hermano pequeño y me lo quiero mucho, además. Y es que siempre me viene él a la cabeza porque sé que también tiene una historia muy bonita por contar y por inspirar a otros chicos, chicas, a quien sea. Perfecto, nos lo apuntaremos. Así que, bueno, hasta aquí ha llegado la entrevista. Muchísimas gracias a ti por abrirnos las puertas del club literalmente. Nos ha hecho un tour, nos ha enseñado todas las Sí. instalaciones. Así que muchísimas gracias por acceder también a la entrevista, por contarnos pues tu trayectoria, tu experiencia con el veganismo y todo lo que comporta. Y a todos los que nos están viendo, gracias por ver una vez más el episodio. Y os recuerdo que os esperamos de aquí 2 domingos. Se publica un domingo sí y un domingo no. Y ya está, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. A ti. Merci.